Hola y bienvenidos a esta nuestra primera clase sobre el tema de divisibilidad. Y el día de hoy analizaremos de manera particular qué son los números primos y los números compuestos y cómo identificarlos. Todo esto a partir de ciertas características que los definen y nos permitirán trabajarlos de una manera muy sencilla. Comencemos. Para identificar de manera muy sencilla y poder diferenciar entre números primos y números compuestos, debemos centrar nuestra atención de manera muy particular en los divisores de un número, ya que en matemáticas, tanto los números primos como los números compuestos se caracterizan exactamente por la cantidad de divisores que cada uno en particular tiene. Pero antes de iniciar y poder diferenciar entre uno y otro, tenemos que tener muy claro qué es el divisor del número o qué son los divisores de una cantidad en particular. De manera muy sencilla, nosotros podemos definir a los divisores como cualquier cantidad que nos divida a otra de manera exacta. Por ejemplo, si yo tengo al número 4, sé que lo puedo dividir entre 1 y obtengo como resultado 4. Estoy obteniendo un valor entero. Por lo tanto, este 1 es divisor del 4 ya que me lo divide de manera exacta. De la misma manera, yo podría dividir al 4 entre 2 e igual obtengo un valor entero, que en este caso es 2. Por lo tanto, el 2 cumple también con ser divisor del 4. En cambio, si yo tomara, por ejemplo, un 3 para dividir a este 4, el resultado ya no me daría un entero, sino que me daría decimales y me da aproximadamente 1.33. En ese caso en particular, el 3 ya no es divisor del número 4. ¿Por qué? Porque no me lo está dividiendo de manera exacta. ¿Y cómo me doy cuenta de que me lo divida de manera exacta? Pues al momento de dividir no tengo que obtener decimales. Así de sencillo yo puedo identificar quién cumple con ser un divisor de alguna cantidad en particular. Teniendo entonces claro qué son los divisores, ahora sí podemos analizar de manera muy particular cuándo es que tenemos a un número compuesto y cuándo es que tenemos a un número primo. Vamos a ello. Muy bien, una vez que tenemos ya clarificado qué son los divisores de un número, ahora sí podemos pasar a diferenciar entre números primos y números compuestos. Y para ello, como lo mencioné con anterioridad, únicamente debemos poner atención a la cantidad de divisores que cada uno en particular puede llegar a tener. Pues, de manera muy específica en las matemáticas, los números primos se caracterizan por únicamente ser aquellos números que contemplan a dos divisores, mientras que los números compuestos son aquellos que tienen 3 o más divisores. En el caso muy particular de los números primos, siempre debe cumplirse que esos dos divisores son 2 exactamente, los cuales siempre vendrán a ser el 1 y el mismo número. Así pues, de esta manera muy sencilla, nosotros podemos diferenciar entre números primos y números compuestos. Recuerda, los números primos son aquellos que únicamente tienen dos divisores, los cuales de manera particular siempre serán el número 1 y el mismo número, mientras que los números compuestos serán aquellos que tienen 3 o más divisores en general. Veamos algunos ejemplos. Bien. Para poder entonces poner en práctica estos breves conceptos de números primos y números compuestos, recuerda que para poder identificar entre uno y otro, únicamente debo poner atención a la cantidad de divisores que tienen mis números en particular. Por ejemplo, si me dan esta lista de 4 números y me piden identificar cuáles de ellos son primos y cuáles son compuestos y argumentar por qué, ¿qué es lo que haríamos en particular? Simplemente deberíamos buscar los divisores de cada uno de ellos en particular y vamos a ver un truco que nos ayudará a poder encontrarlos de una manera sencilla. Nosotros simplemente debemos ponernos a analizar cada cantidad en particular y tratar de determinar entre qué son divisibles. Yo te recomiendo siempre que trates de iniciar desde el número más pequeño, el cual en particular siempre va a ser el número 1, ya que toda cantidad es divisible entre 1. Por lo tanto, si yo inicio con el 3, yo sé que este número 3 es divisible entre 1. Después vamos pensando, ¿entre qué otro valor lo puedo dividir? Lo puedo dividir entre 3. ¿Habrá un número más allá de 3 que me lo divida? No. Entonces, si mi número 3 únicamente tiene dos divisores, que es el 1 y el 3, este número en particular es un número primo. Pero, ¿por qué? Recuerda, porque los números primos tienen únicamente dos divisores, los cuales siempre serán el número 1 y el mismo número, en este caso el 3. Por lo tanto, como ya lo dije, el 3 en este caso es un número primo. Ok, analicemos ahora el número 10.
Veamos, iniciemos igual desde el más pequeño. El número más pequeño que me lo divide es el 1. Posteriormente, el 10 es divisible entre 2. Posteriormente, puedo darme cuenta que es divisible entre 5. Y por último, es divisible entre él mismo, que sería el 10. Ojo, si tú quieres estar seguro de si ya tienes por completo a todos los divisores de cualquier número, debes buscar que se cumpla la siguiente característica. Si tú ordenas todos los divisores de cualquier número, desde el más pequeño hasta el más grande, o desde el más grande al más pequeño, debe poder cumplirse que si tú multiplicas extremos con extremos, siempre te debe dar el número original. Por ejemplo, aquí 1 por 3 nos da 3. En este caso, si yo multiplico 1 por 10, tengo 10. 2 por 5 nos da 10. Por lo tanto, si yo cumplo con tener ese orden en específico que me permita hacer esas multiplicaciones, ya tengo a todos los divisores en particular. Por lo tanto, regresando a determinar si es primo o es compuesto, este número tiene 4 divisores. Por lo tanto, en este caso, mi número es compuesto. Veamos ahora el número 17. Empecemos igual desde el más pequeño. Su divisor más pequeño es el 1. Posteriormente, ¿qué otro valor me lo divide? Pues de ahí llegamos directamente hasta el 17. En este caso nos damos cuenta de nuevo que tenemos a un número primo. Repito, ¿por qué razón? Porque sus divisores son solamente 2, los cuales de manera muy particular son el número 1 y el mismo. Por lo tanto, este número es un número primo. Por último, vamos con el 24. De la misma manera, vamos obteniendo sus divisores. Es divisible entre 1, es divisible entre 2, es divisible entre 3, es divisible entre 4, es divisible entre 6, es divisible entre 12 y es divisible entre 24. Ok, para verificar que no se nos esté saltando ningún número, recuerda la propiedad que dijimos anteriormente. Debe cumplirse que al multiplicarlos obtengamos este valor. Por ejemplo, 1 por 24 es 24, hasta ahí vamos bien. Después, 2 por 12 también es 24, hasta ahí vamos bien. Pero 3 por 6, 6 por 3, ahí me da 18. Quiere decir que si ahí ya no estoy obteniendo el valor 24, hay dos posibilidades. O en alguno de estos valores estoy mal, o me hace falta algún valor en particular. Analicemos la situación. ¿Qué es lo que estaría sucediendo? ¿Me falta en este caso agregar un número o alguno de ellos es incorrecto? Unos momentos después. Si lo lograste identificar, en este caso en particular, lo que nos hace falta es un número, el cual es el 8. Por lo tanto, lo posicionaré después del 6. Tendríamos entonces ese 6 y tendríamos un 8. Y ahora verifiquemos directamente si se cumple la propiedad anteriormente dicha. Yo puedo multiplicar 1 por 24 y obtengo 24. Puedo multiplicar 2 por 12 y obtengo 24. Puedo multiplicar 3 por 8 y ahora sí obtengo el 24. Y por último, 4 por 6 y también obtengo 24. De nuevo, si yo me doy cuenta que sucede esto, quiere decir que ya tengo a todos los divisores de mi número y además ya puedo identificar si es primo o es compuesto. En este caso, nos damos cuenta que mi número es un número compuesto. Y de nuevo, ¿por qué razón? Porque tiene más de 2 divisores. ¿Ok? Así de sencillo entonces nosotros podemos identificar entre números primos y números compuestos y de manera muy particular saber si determinados valores numéricos cumplen con ser un número primo o con ser también un número compuesto. ¿Ok? Si te das cuenta, esta manera en particular de obtener la posibilidad de saber si un número es primo o es compuesto no es muy complicada. Únicamente debes tomarte el tiempo de obtener los divisores de manera muy particular de cada número, verificar que los tengas completos y posteriormente ahora sí decidir si se trata de uno o se trata de otro. Pero si te das cuenta, en este caso no nos tardamos mucho, fue muy sencillo porque únicamente teníamos 4 valores. Pero ¿qué sucedería si en determinado momento te dan una lista de números más grandes? Por ejemplo, si yo te dijera, quiero que me identifiques quiénes son primos y quiénes son compuestos del 1 al 20.
¿O qué tal del 1 al 50? ¿O qué tal del 1 al 100 o del 1 al 200? Ahí posiblemente utilizar este procedimiento sería un poco más complicado y por esa razón existe una técnica muy sencilla la cual recibe el nombre de un matemático, un cierto matemático que la desarrolló y la propone, y esta es la criba de Eratóstenes, la cual analizaremos a continuación. Muy bien, antes de comenzar a hacer la aplicación de la criba de Eratóstenes, como dato histórico es muy importante que sepas que Eratóstenes fue un matemático, filósofo y geógrafo griego a quien se le reconoce de manera muy particular haber sido la primera persona en hacer un cálculo muy preciso de la circunferencia total de la Tierra, de nuestro planeta en particular. Imagina qué complicaciones o qué ideas tan maravillosas habrá tenido este personaje en aquel entonces para poder realizar un cálculo como este. Bueno, en matemáticas se le reconoce también de manera muy particular exactamente por esta criba o por este método que nos ayuda a diferenciar entre números primos y números compuestos y es muy sencilla de aplicar. Veremos a continuación cómo se hace. Para iniciar, necesitamos primeramente darnos cuenta de algo. Debemos analizar si el 1 es número primo o es número compuesto. Recuerda, los primos tienen 2 divisores, mientras que los compuestos tienen 3 o más. El 1 es divisible entre 1. Por lo tanto, nosotros podríamos pensar, bueno, es un número primo porque es divisible entre 1 y entre él mismo. Sí, son 2 divisores, pero al final esos 2 divisores son el mismo número, son el 1. Por lo tanto, el número 1, de manera muy específica, no es ni número primo ni número compuesto. Por lo tanto, en esta ocasión lo descartamos del procedimiento que realizaremos a continuación. La criba de Eratóstenes entonces inicia a partir del número 2. Y ojo, ¿qué es lo que haremos? Comenzaremos encerrando exactamente ese número 2. De manera muy particular, vamos ahora a ir contando de 2 en 2 e iremos cancelando a todos los números que vayamos contando. Por ejemplo, comienzo en 2, entonces voy de 2 en 2, sería 4, después 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. ¿Qué acabo de hacer? Lo que estamos realizando aquí es lo siguiente. Los números que nos queden encerrados en estas pequeñas circunferencias son números primos, mientras que los que vamos cancelando son números compuestos. En este caso, yo ya descarté entonces al 4, al 6, al 8, al 10, etcétera, etcétera, como números primos. Y los descarto porque exactamente no son números primos, son números compuestos. Una vez que tú hayas terminado con tu listado de hacer esta cancelación, nos regresamos al inicio de nuestra tabla y vemos quién es el siguiente número que está sin cancelar. En este caso es el 3. Entonces, ese número también lo encerramos y nos damos cuenta que también es un número primo y ahora me voy cancelando valores de 3 en 3, que sería 3, vamos con 6, ya estaba cancelado, 9, 12, 15, 18 y seguiría el 21, pero en este caso no está presente en la lista. De nuevo, los que cancelé son números compuestos y el que encerré fue un número primo. Regresamos de nuevo al inicio de nuestra tabla y vemos quién está directamente sin cancelar. El 4 ya estaba cancelado, no me sirve, pero después tengo al 5, entonces quiere decir que el 5 también es un número primo y ahora debo cancelar de 5 en 5. 5, 10, 15, 20 ya estaban cancelados, entonces ahí ya descarté más opciones y volvemos con el mismo procedimiento. Regresamos al inicio y vemos quién sigue sin estar cancelado. En este caso el que sigue es el 7. Por lo tanto, 7 también es un número primo y así vamos ahora a eliminar de 7 en 7. 7, 14 y hasta ahí me quedo porque el siguiente sería el 21, que no se encuentra presente en nuestra lista. Y de nuevo repetimos el procedimiento. Regresamos y vemos quién sigue sin cancelar. En este caso es el 11. Entonces el 11 también es un número primo y ahora me iría cancelando de 11 en 11. Después del 11 seguiría el 22, no está presente en mi lista, por lo tanto me regreso. Ahora voy con el siguiente que está sin cancelar, es el 13, por lo tanto igual me iría de 3 en 13 y el 13 es un número primo. Así pues, entonces siguiendo este mismo procedimiento me daría cuenta que 17 también es primo y 19 también es primo. Y así de sencillo yo logré diferenciar de la lista de números desde el 1 hasta el 20 que únicamente el 2, el 3, el 5, el 7, el 13, el 11, el 17 y el 19 son números primos, mientras que el resto son números compuestos. Y este mismo procedimiento se puede aplicar con listas más grandes de números y es un procedimiento mucho más rápido que el que analizábamos con anterioridad, pues en este caso no necesitamos de manera directa estar calculando los divisores de los números, sino que simplemente debes verificar
quiénes estás encerrando y a quiénes estás cancelando. Y ojo, procurar no equivocarte al hacer esos conteos de 2 en 2, de 3 en 3, de 7 en 7, de 20 en 20, etc. Y así de sencillo entonces funciona la criba de Eratóstenes. En este caso, de mi parte, es todo con este tema de divisibilidad en el que analizamos de manera muy particular a los números primos y a los números compuestos. Pero antes de despedirme, me gustaría clarificar algo. Puede ser que tú en este momento digas, bueno, yo ya sé identificar entre quiénes son primos y quiénes son compuestos, pero eso, ¿a mí de qué me va a servir? ¿Ok? Quiero que sepas que puede ser que todos los días hagas uso de este tipo de números, en particular de los números primos, y ni siquiera te des cuenta o no lo hayas pensado. ¿Por qué? Los números primos de manera muy particular llegan a ser números muy complejos. Mientras más grandes sean, son en ocasiones números muy complejos y muy difíciles de calcular. Por lo tanto, los números primos suelen usarse de manera muy específica en la encriptación de información, tanto por ejemplo en celulares, en cuentas bancarias o en situaciones muy particulares en que no queremos que la gente tenga acceso a determinada información. Por lo tanto, puedes darte cuenta que estos números te son útiles en tus redes sociales, en tus correos, en tu información personal. Así pues, ahora sí de mi parte es todo. Nos vemos en una siguiente ocasión.